alrededor, dijo a sus discípulos: entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a orar, hermanos. Oren por cada uno de ustedes, por la congregación. Oren por mí, para que esta tarde el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos bendiga. Padre Santo, Todopoderoso, te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Nuestro propósito, Señor, de estar reunidos aquí es para que tu nombre sea glorificado, Señor. Para que tú seas engrandecido, Señor, por medio de tu pueblo, Señor, por medio de la alabanza, Señor, por medio, Señor, de la bendita palabra que entra a nuestros corazones, Señor. Y cuando hemos sido transformados, Señor, gloria, Señor, te damos a ti, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Señor, te rogamos que nos bendigas, Señor, que nos hables en esta tarde. Te rogamos que bendigas a todo el pueblo, Señor, ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Que nuestra venida no sea en vano, al contrario, Señor, que tu presencia, Señor, entre dentro de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, salir transformados y alabando tu bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Podamos sentarnos, hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Esta porción de la Escritura es muy conocida. La leemos en los Evangelios. Mateo, Marcos y Lucas hablan de esta Escritura. En Mateo 19:16 nos habla acerca de esta historia de este joven rico que llega con Jesús. Marcos 10:17 y Lucas 18 también empieza a hablar de esta historia. Y el contexto de esta historia habla acerca de que un hombre judío rico, que era un hombre piadoso, un hombre que trataba de hacer todas las cosas que se le habían mandado en la ley, en el Antiguo Testamento. Y era un hombre que había buscado la forma de agradar a Dios por medio de la ley. Esa persona, al hacer caso a esa palabra, a las leyes, había una diferencia entre él y otras personas. Que ese hombre se le conocía como un hombre que era rico, que era justo. Dice en el contexto, en Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y nos dice aquí que este hombre vino corriendo y se inclinó hacia nuestro Señor Jesucristo y le reconoció como un maestro bueno. Y le dio una pregunta muy importante que creo que todos nosotros
no la hicimos en un tiempo y muchos se están rascando la cabeza y se la siguen haciendo hasta este momento. ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué se puede hacer para que nosotros podamos ser salvos? Creo que es una pregunta que todo mundo se hace. Bueno, hay personas que no creen en Dios, pero de todos modos dentro de ellos llega un momento cuando llega la oscuridad, cuando llega la noche quizá, y ya se van a acostar, ya se van a dormir y empiezan a meditar. ¿Y qué va a pasar después de esta vida? ¿Será que acaso es cierto lo que dicen los hermanos, los cristianos, o lo que dice la Biblia? Que después de aquí vamos a vivir una vez más, que va a haber una vida después de esta vida, de que hay un infierno y que hay un cielo. Siempre se pone uno esa pregunta en su corazón, más cuando a veces con el ruido en el día, a veces no meditamos tanto. Bueno, yo soy así, yo me molesta mis oídos con el ruido de los carros, o cuando no tengo mucho silencio, a mí me gusta mucho el silencio, la paz, la quietud, y a veces los ruidos me estorban y a veces no me concentro, pero a veces que llega la noche cuando estoy trabajando solo en mi trabajo y de repente tengo esa oportunidad de meditar en la palabra de Dios, cuando estoy en el carro agarrando mi break, mi noche, y empiezo a meditar cosas. Y eso pasaba también antes de convertirme, antes de venir al camino de nuestro Señor, por las situaciones que a veces estaba pasando uno, porque vivíamos, como sabemos, ¿verdad?, sin Dios, sin fe, sin esperanza, y de repente llegaba a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿y será que sí es cierto que hay un cielo y hay un infierno? ¿Y será que a lo mejor no me voy a ir al cielo? Este hombre era un hombre que se procuraba hacer todo para heredar la vida eterna, pero quizá en su corazón le faltaba algo. Quizá en su corazón sentía que había una necesidad, había una duda que nadie podía resolvérsela, y conocía que había un hombre llamado Jesús, y que a ese hombre cualquier pregunta tenía respuesta para todo. Y aunque este hombre era uno de los principales de ahí y conocía mucho, fue corriendo con Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Creo que fue a donde tenía que ir. Fue a buscar a donde podía haber una solución para su necesidad. Aunque él no estaba tratando de hacer todo conforme a la ley, él buscaba todavía una respuesta que a veces en la ley no se le revelaba. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Me imagino que le dijo: tú sabes que solamente hay uno bueno. Tú conoces que solamente hay un Dios verdadero, que solamente hay alguien que es bueno. ¿Por qué me llamas a mí bueno? Le dijo Jesús: los mandamientos sabes. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y era la porción de los escritos de Moisés. Y este hombre, no sé en qué sentido, no sé si con arrogancia, le respondió, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
algunos evangelios, el evangelio según Mateo 19, 18, le respondió, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, le empezó a decir, no matarás, no adulterarás, eso. Porque ellos tenían, no nomás eran los 10 mandamientos, ellos más de 600 ordenanzas tenían. Entonces dice, bueno, pues yo tengo muchos que yo hago, dime a cuáles. Y Jesús empezó a decir algunos básicos y le dice ese hombre, no, desde mi juventud los hago esos. Me gustó esta porción aquí en Marcos que les dijo Jesús. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Le dijo algo bien importante. Cuando llegó este hombre, le dijo que él se lo sabía desde su juventud. Dice que Jesús lo miró y le amó. Jesús vio a ese hombre que quizá estaba tratando de hacer todo al pie de la letra. Jesús sabía que era imposible que ese hombre pudiera cumplir todo a cabalidad. Pero Jesús amó la disposición de ese hombre de tratar de hacer todo lo que estaba escrito. Pero Jesús sabía en su interior que ese hombre no podía hacer. No podía terminar de cumplir toda la ley. El único que la completó a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ok, entonces lo único que te hace falta es vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Porque ahí estás demostrando que amas a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre quizás no sintió no sintió o no recibió la respuesta que quería que le dieran. Porque él quería que le dijeran, este es lo único que te hace falta y lo puedes cumplir. Pero Jesús le respondió y le dijo, lo único que te hace falta es vender todo lo que tienes, repartirlo a los pobres y lo puedes seguir. Y ven, siguen. Yo aquí veo que Jesús le está abriendo la oportunidad de su vida a este hombre para que venga y le siga. Así como a Pedro, que le dijo, deja todo ahí y sígueme. Y Pedro, dejándolo todo, fue y le siguió. Pero este hombre tenía un detallito muy oculto que no sé si él lo sabía o no lo sabía, o hasta ese momento se le reveló. Pero él eran tantas las posesiones que él tenía, que respondió. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. En el Evangelio según San Marcos, San Mateo 19, dice Jesús, 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme.
Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía la oportunidad de su vida de recibir el reino, de caminar con el maestro de maestros. Lo que le faltaba de sabiduría, nuestro Señor se la iba a regalar. Le iba a enseñar cómo caminar con el maestro, con Jesús. Iba a ver las maravillas de Jesús, iba a ver los milagros. Quizás hasta podía, bueno, ya habían juntado a los discípulos, a los apóstoles, pero iba a ver grandes cosas este hombre y iba a tener la oportunidad de entrar al reino de Dios, pero le faltaba una cosa: dejar lo que tuviera para seguir a Cristo. Y este hombre no quiso. Como dicen ahí los de los que ven fútbol, la tenía y la dejó ir, ¿verdad? Algo así dice el cronista de la televisión. Se le fue la oportunidad de su vida. Se fue triste porque no recibió la respuesta que él había querido. Pensó que iba a ser más fácil entrar al reino de Dios. Jesús les dijo a los discípulos: difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Los judíos ellos tenían algunas ideas en cuanto a los ricos. Ellos pensaban que los ricos estaban muy cerca del reino de Dios. No porque ellos lo pensaban así, sino porque había tantos textos bíblicos, había en los Salmos, había en el Pentateuco, estaba en los profetas, estaban en los Salmos, acerca de que Dios, cuando uno le es fiel a Dios, Dios te bendice a manos llenas. Siempre en el Antiguo Testamento hay personas donde Dios les llena de riquezas porque le han creído a Él. Y estaban muy mezclados. Ve una persona rica, y creo que hasta en este tiempo hay muchas ideas parecidas. Pensamos que una persona próspera, una persona que tiene muchas posesiones, es una persona que está bien con Dios. Pero quizás nos podemos equivocar. Ellos pensaban, por decir, cuando vemos en Génesis 12:1, Dios llama a Abraham, pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Génesis 13:2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Conocemos la historia. Era un hombre que confiaba en Dios. Él salió de su tierra, de su parentela, y fue al lugar donde Dios le había mandado que fuera. Fue un hombre fiel, claro, tuvo sus altibajas, ¿verdad? Como sabemos, tuvo días de fe y menguaba, pero era un hombre que iba caminando humanamente y creciendo en la fe, pero iba confiando en el Señor cada vez más intensamente. Dios le bendijo grandemente. Y los judíos decían: wow, nuestro padre Abraham le fue bien y Dios lo bendijo económicamente. Y sí, es cierto. Y ellos tenían esos pensamientos. También, digamos, Isaac.
Isaac en Génesis 26, 12 y 13 dice: y sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le dijo el Señor, y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Génesis 30, 42, hablando de Jacob. Génesis 30, 42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y hay muchas citas donde nos dice cómo se estaba enriqueciendo Jacob. David era un hombre riquísimo. Salomón, tremendo ese hombre en riquezas, que no hay comparación, ¿verdad?, con las riquezas que tenía ese hombre. Y para los judíos, ver una persona rica y próspera, y en este caso ver un hombre que era tan apegado a la palabra de Dios y que había resaltado tanto ante la sociedad y que era un hombre principal del pueblo y que era un hombre muy justo y que era una persona muy centrada en la palabra de Dios y trataba de hacer cada cosa asemejarse más a la palabra de Dios, que era tan rígida, tan dura, y que se mostraba por cómo vestía, por todo lo que él tenía. No había duda de que ese hombre era un fiel candidato para entrar al reino de Dios. Pero ¿qué pasó cuando llegó frente a nuestro Señor Jesucristo a decirle que lo tenía todo? Aparentemente, que ya estaba listo para dar un paso, para irse al otro mundo, para irse a recibir esa herencia prometida, de irse a ese reino prometido. Le dice Jesús: espérate, te falta una pequeña cosita. Vender todo lo que tienes, porque pues, si ya te quieres agarrar el otro reino, quiere decir que vas a dejar este reino que está aquí en la tierra. Repártelo, no lo malgastes, véndelo y repártelo entre los pobres. Y me sirves. Ven, sígueme. ¿Cuántos discípulos traía nuestro Señor Jesucristo? Porque Jesús les decía: ven y sígueme, y aquellos dejándolo todo, seguían a Jesús. Pero este hombre, había algo que le impedía, y eran todas las riquezas que él tenía, no las quería hacer a un lado. Le faltaba algo muy importante que hacer. Y al ver estos judíos, o al ver los discípulos, lo que hizo Jesús con este hombre, y al escuchar a Jesús, que dijo que era más fácil pasar un camello por una aguja, gloria a Dios. Si este hombre que la tiene hecha, que se ve cómo Dios lo tiene bendecido, y se ve que es un hombre que es fiel a la palabra de Dios, y no podrá entrar al reino de Dios, ¿qué nos espera a nosotros?, dicen ellos. Pablo Pedro en una parte como que se siente como que le reclama y le dice: ¿qué pues con nosotros entonces? Si este hombre es una persona neta, es una persona aparentemente cristiana, ¿qué me espera a mí? Dice, a nosotros. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Yo sé que si lo podemos buscar y podemos encontrar, que a lo mejor pues era una puerta, que un camello
Y yo sé que puede ser así, pero déjenme hablar literalmente como está aquí en la Escritura. Jesús está diciendo acerca de la imposibilidad de ser salvo si no dejas todo lo que tienes y sigues a Jesús. No vas a poder entrar al reino de Dios. Así tan difícil como es que pase el animal más grande que había en Jerusalén en ese tiempo, así como es tan difícil de que pase por esa aguja, así va a ser de difícil para todo aquel que no quiere dejar su riqueza, a todo aquel que no quiere dejar este mundo. La salvación, el reino de Dios para el hombre es imposible. Imposible que el hombre se salve por sus puras obras. No tenemos nada nosotros, estamos imposibilitados. Dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No podemos nosotros adquirir la vida eterna. El reino de Dios que lo ha prometido para nosotros es imposible. Imposible la salvación. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Aquel hombre le dijo: ¿cómo podré heredar la vida eterna? Y ahora Pedro le dijo: ahora, ¿quién pues va a ser salvo? Si estos son los que están más cerquitas, es como si estos son los que vienen a la iglesia. Todos los que están en el mundo. Y es muy difícil adquirir la vida eterna. Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible adquirir la salvación. No importa lo que hagamos, no importa que nos la pasemos de rodillas, no importa que nosotros ofrezcamos ayunos, oraciones, esto y lo otro, para el ser humano le es imposible. Nadie puede. Es como cuando se pone un guardia de seguridad, una policía, le dice: aquí nadie puede pasar. Cuando ponen caution tape ahí para que los accidentes, nadie pasa porque nadie pasa. Hay una autoridad ahí. Nadie puede llegar al reino de Dios. Para el hombre eso es imposible. Dice en Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay quien quiera, para empezar. No hay quien quiera. Y aquel que quiere, no puede. Su carne le impide. Nadie busca de Dios. No podemos decir: yo lo busqué. Yo tuve esa iniciativa de buscar a mi Dios. No. Dice la Escritura que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mi carne no quiere nada de Dios. No quiere estar sujetada a Dios.
ni tampoco puede. Nadie puede, nadie quiere. Todos se desviaron, dice la Romana, todos se hicieron inútiles a una. Nadie busca a Dios. Y aquel que le da una chispita no puede tampoco, como este hombre que fue a decirle que ocupo para heredar la vida eterna. No puede. Génesis 6:5 decía en el tiempo antidiluviano, antes del diluvio. Génesis 6:5, y vio el Señor la maldad de los hombres en la tierra. Los hombres eran muchos en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y eso lo podemos ver desde antes del diluvio, después del diluvio y hasta nuestros tiempos. El corazón siempre está inclinado hacia el mal, hacia maquinar cosas malvadas, perversas, pensamientos obscenos, lujuria, mentira, robo, hurto, hechicería, pleitos, enemistades, celos, contiendas. Todo eso es algo en contra de Dios. Y esa es la naturaleza del hombre. Por eso para el hombre es imposible la salvación. Pero dice la Escritura, una porción muy bonita que dice en Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente dice que es posible poniendo los ojos en el consumador de la fe. Porque si nosotros decimos que nosotros vino la fe en nuestra vida, o que nosotros tuvimos fe, no, nosotros no tuvimos fe. Dios nos dio la fe para poder creer en Él. Ni la fe es de nosotros, ni la fe es de nosotros. La fe es un don de Dios que nos la regaló a nosotros. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros, lo dijo nuestro pastor, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dicen en una versión, para todos, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Si nosotros hemos tenido fe, es porque Él nos lo dio. Pero de nosotros no sale absolutamente nada. Nosotros no podemos buscar a Dios. Dios tuvo misericordia y nos dio esa fe para que nosotros pudiéramos escuchar su palabra. Pero para el hombre es imposible la salvación. Dice en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es una fe que nuestro Dios nos la dio a nosotros. Nosotros no podemos buscar a Dios. Nosotros no hay nada bueno. Nosotros no tenemos
nada que ofrecerle a nuestro Dios. Nuestra carne está enemistada, no quiere nada de Dios. Si a veces ya de cristianos, a veces rehusamos a la palabra de Dios, fiel y verdadera. Aún de cristianos muchas veces nos rebelamos a su palabra, a sus mandamientos. Y ahora que ya tenemos el Espíritu en nosotros, que Él también nos lo ha dado, ¿verdad? No tenemos nada nosotros. De nosotros no tenemos nada. Si una cosa hemos adquirido, la salvación, es por lo que Él hizo en la cruz. Dice Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19, 27 también lo dice. Me gusta como lo dice aquí en Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, lo hemos dejado todo. Y sí es cierto, ¿verdad? Lo poquito que tenía Pedro, lo poquito que tenía sus piraguas, ¿verdad? Sus lanchitas para ir a pescar. Dice la escritura que dejándolo todo, dejó ahí las redes y no sé si había pescados todavía arriba de la barca. Dejó todo y siguió a Jesús. Él, Pedro y los otros discípulos dejaron todo completamente. Todos ellos dejaron todo para servir, para venir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él los iba a hacer pescador ahora de hombres. Ahora Él los iba a usar. Les había dado una promesa que tenían que estar con Él, que los iba a bendecir, pero que iban a pasar por luchas y pruebas, y aún dice que tenían que dar hasta su vida, y no les importó. Ellos siguieron a Jesús, se despojaron de lo poquito que tenían, pero para ellos era mucho, era todo lo que tenían. A veces decimos que hay ricos, pero si le preguntan a los ricos, pues hay personas que tienen un barco, y le preguntamos: oye, ¿usted es rico? Porque no, ¿por qué? Porque tiene un barco. No, si vieras el barco que tiene mi amigo, él sí es rico porque él tiene un yate. Y si va uno con ese otro rico, ya, usted sí es rico. ¿Por qué? Porque tiene ese. No, si vieras a mi otro amigo, al que yo conozco, no, él tiene yates en todas partes de Estados Unidos. Entonces, y nosotros dice que estamos en un lugar, a veces nosotros decimos que no, pues que no tenemos, pero nosotros tenemos un techo que no todo el mundo tiene un techo. Si usted se baña todos los días, bueno, no vamos a meter en la intimidad de cada quien, ¿verdad? Pero tenemos agua todos los días. Que no nos queramos bañar es otra cosa, pero todos los días se nos tocan, ahora los días de calor, hasta 2 veces se mete uno para mí es mucho, ¿verdad? No sé si ustedes se bañaron más veces. A gusto, a la hora que uno quiera va y se mete y se baña y se echa champuses. ¿A poco no? Abre uno su nevera, aunque sean frijolitos, pero ya está ahí su refrigeradorcito con los hielitos de perdida. No todo el mundo, nosotros somos una pequeña, somos del 8% de todo el mundo más rico en Estados Unidos. Nosotros, bueno, los que vivimos en Estados Unidos, yo no soy de Estados Unidos, pero
tenemos todas las facilidades. Realmente nosotros somos ricos en comparación de otros países. Nosotros somos ricos, no hablando acerca de, claro, ahora ya en Cristo Jesús, claro, eso es otra cosa, pero hablando literalmente, nosotros tenemos dinero, no sufrimos tantas necesidades como en otros países. Entonces para nosotros tenemos que dejarlo todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice Pedro, entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos nosotros? Aquel tiene todo, y nosotros es tan difícil desprendernos de nuestras lanchitas para pescar. Te venimos a seguir y nos topamos que para una persona estudiada de la Torá, de la ley judía, una persona que se ve que es una persona íntegra y que va cumpliendo todo al pie de la ley, al pie toda la ley, y que también esa persona se ve que ha estado siendo bendecida, que la mano de Dios está con él, y no puede entrar al reino de Dios. Y a nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos va a esperar a nosotros? Está diciendo Pedro, ¿qué ganancias vamos a tener nosotros de aquí en adelante? ¿Para qué estamos haciendo tanto sacrificio? ¿No se ha puesto a pensar usted a veces, vale la pena tanto sacrificio? Bueno, ya, es otra cosa, y aquí a veces nos pesa. Lunes, el lunes, el miércoles, el jueves, a veces no puedo venir, viernes, el domingo, y va a haber otro momento de oración, híjole, matutino, híjole, nos pesa a veces a nosotros. ¿Valdrá la pena tanto sacrificio? ¿Valdrá la pena seguir a Jesús? Como dice Pedro, ¿para qué? ¿Qué nos espera a nosotros? Quizá él no podía ver, nosotros lo estamos viendo desde ese lado de la cruz. Ellos estaban de aquel lado de la cruz, pero ellos no sabían toda la bendición que ellos iban a adquirir por dejarlo todo y regresar y venir a seguir al Maestro. Efesios 2:20, yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Valió la pena seguir a Jesús? ¿Valió la pena que nos dieron ejemplo? Escribieron, hicieron tantos relatos, llevaron el Evangelio a todas partes. El Evangelio de salvación fueron y lo llevaron por toda Galilea, por toda Jordania, por todas partes el Evangelio. Y ahora ellos están inscritos ahí, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Valía la pena seguir, dejarlo todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque un día nosotros íbamos a ver que esos hombres de fe que siguieron a Jesús tuvieron su recompensa, y que aparte de ahí recibimos bendición a nosotros, porque nos escribieron todas las cosas que habían visto de nuestro Señor Jesucristo. Después dice en Apocalipsis, miren qué bonito Apocalipsis 21, vamos a leerlo, mire, Apocalipsis 21, 9.
Perdón, 10. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Gloria a Dios. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Bendito Dios. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Dice el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del poder. ¿Valió la pena seguir a Jesús? ¿Valió la pena dejarlo todo para seguir a nuestro Maestro? Vale la pena dejarlo todo. Vale la pena por dejar todas nuestras riquezas, todo lo que podamos tener para seguir a nuestro Maestro, porque si Él dice que nos va a bendecir, es porque nos va a bendecir. Su palabra es fiel, como la hemos visto, es fiel y verdadera. Gloria a Dios. En Marcos 10:29 respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanas o hermanos o hermanas o padres o madres o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Quiere decir que va a haber una recompensa en este tiempo. 100 veces mayor vamos a recibir la recompensa en este tiempo. Si dejas algo para seguir a Jesús, que no quepa duda que el Señor te va a traer esa paz, esa tranquilidad, aún aunque no tengas a ese que dejaste o a esa herencia que dejaste. Si la pierdes por seguir a Jesús, Dios te va a recompensar 100 veces más. No está diciendo que te va a dar, si dejas a tu hermana, te va a dar 100 hermanas más. Claro, no está hablando acerca de eso. Imagínense, ¿verdad? El consuelo que te va a dar por dejar a alguien, por seguir el Evangelio de salvación, va a ser mucho más gratificante que tener 100 hectáreas, una casa, 10 carros, 20 chivas, lo que sea. Si lo dejas para seguir a Cristo, que no quepa duda, vas a tener la recompensa. Primeramente dice que aquí en la tierra te va a dar la paz, te va a dar la tranquilidad. Yo no sabía lo que había pasado con nuestro hermano Polo, pero no le hace. Si perdemos a veces nuestros padres, a veces nuestros hermanos, nuestros hijos, no importa, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a confortar. Y es como si tuviera 100 padres más, 100 hermanos más, 100 parcelas más, 100 carros más. El gozo va a ser mucho más grande aquí en esta tierra, porque su palabra nos está diciendo quién nos va a consolar, que nos va a dar una retribución por todo lo que hagamos. Por eso yo he escuchado a nuestro hermano pastor, a nuestra hermana Edith, que no es en vano la obra de Dios. Siempre hay una recompensa. Y a veces decimos, aquí en la tierra también va a haber. Podemos disfrutar las bendiciones de Dios aquí en esta tierra, porque está diciendo que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, por supuesto, eso, no, para que no nos gloriamos, ¿verdad? Y la eternidad en el siglo venidero, la vida, gloria a Dios.
la vida eterna. Tu bendición, tu recompensa aquí en la tierra y tu vida eterna, ya, tu casita pagada allá en el cielo. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Ahí mismo en Mateo 19, ya estoy terminando. No se me vayan a salir. 29 de Mateo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Qué fácil! Recuerda lo que me ha dicho aquel hombre que le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Está muy fácil. Dejar todo lo que tuviera, poner a disposición toda nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe, nuestra confianza. Claro que el Señor no nos va a decir: dejen sus carros, hombre, dejen sus casas. No, lo que dice que le demos todo nuestro corazón a nuestro Señor, toda nuestra confianza, toda la fe que sea hacia Él. Y eso a nosotros nos va a producir una recompensa. Nosotros no queremos la recompensa con tener esa entrada en el reino de Dios es suficiente. Pero el Señor dice que nos va a recompensar, porque no podemos nosotros, el Señor no se queda con nada. Todo lo que hagamos lo vamos a, nosotros mismos el Señor nos va a bendecir aquí y allá en el cielo. Un día allá vamos a estar, cuando dejemos todo aquí y que no nos importe las riquezas y esas cosas, todo lo que es la idolatría, todo eso, y seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 25:34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria. ¿Y qué es lo que ocupamos? ¿Qué es lo que se ocupa para ser salvo? La salvación es un regalo de Dios. La salvación nosotros no la podemos adquirir. El Señor nos llama. El Señor nos da el querer como el hacer. No sé, cuando ustedes vinieron al camino de Dios, a veces decimos: es que yo sentí. No, es que Dios te trajo. Nosotros no hay nada bueno. Nosotros no fuimos salvos porque nosotros hicimos una profesión de fe. Nosotros no somos salvos por eso. Nosotros no somos salvos porque digamos: es que yo creí. No, es un don de Dios el creer, la fe. Todo es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estemos allá en el cielo, Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nosotros no nos podemos gloriar de nada. Nosotros simplemente le damos gracias a Dios porque Él nos dio ese favor inmerecido de venir, de que llegara el Evangelio en nuestras vidas, de que nosotros pudiéramos tener esa revelación y que pueda haber esa transformación y que nosotros hayamos puesto todo a merced de nuestro Señor y que no nos importara a nosotros nada. Si había algo que nos limitara, como a veces las posesiones, las riquezas, la idolatría, las religiones, los pensamientos, si hacemos todos un lado
y simplemente aceptamos el llamado de Dios que les dijo, ven y sigue. De ahí en adelante, como dice, veremos el cielo abierto y los ángeles bajan y suben. Y entonces obtenemos una recompensa nosotros. No lo hacemos por eso, pero nuestro Dios es así. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Dios les bendiga. Este hombre perdió la oportunidad de su vida. Jesús le dijo, deja lo que tienes y sigue. Y ese hombre no quiso aceptarlo. Se le fue la oportunidad. No sé quién, hermanos, el Señor le está diciendo, ven y sigue. No todos tienen esa oportunidad. Y aquellos hermanos que ya hemos creído y que están pensando, ¿valdrá la pena tanto sacrificio? Vale la pena. Dejarlo todo y seguir a nuestro Maestro. Porque vamos a ser recompensados aquí y allá con la vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque sabemos que nosotros no podemos hacer nada para recibir esto que ya hemos recibido de ti. Señor, ¿quién somos nosotros para que tú nos mires y vengas y nos llames? Todo lo que hacíamos eran trapos de inmundicia que olían mal delante de ti. Señor, perdónanos, Señor, porque veníamos, Señor, con pensamientos malos, pero tú nos llamaste, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Y nosotros, Señor, dejamos todo y te seguimos. Te damos gracias, Padre Santo, porque tuvimos esa oportunidad. Y sabemos, Padre Santo, que hay una recompensa para nosotros, la cual, Padre Santo, tú nos has dado primeramente la salvación, Señor. Esa comunión con el Padre por medio de ti. Señor, aparte, Señor Jesús, nos has bendecido, Señor. Has estado con nosotros todo el tiempo. Nos has confortado, nos has alentado, nos has seguido, Señor. Nos has ayudado para seguir adelante. Nos has dado gracias, Señor. Tantas y tantas cosas que hemos recibido, Señor, porque te hemos seguido. Sabemos también, Señor, que tú nos tienes preparado un lugar, Señor, para morar siempre contigo. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a seguir, Señor, luchando, Padre, todos los días despojarnos de nuestra cruz, Señor, todos los días tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Señor, pero te rogamos también, Señor, que aquellos, Padre Santo, que tú has estado llamando, Señor, vengan, Señor, vengan a tus pies, que lo dejen todos, Señor, todos sus malos pensamientos, Señor, todos sus pecados, toda su vida, Señor, y que te la entreguen a ti, Señor, y que escuchen, Señor, tu voz, como decía nuestro pastor. A veces hay susurros, hay ruidos que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Señor, limpia, Padre Santo, que todo aquel que tenga sucio, Señor, sonidos, Padre Santo, que estorben, Señor, tu voz, Padre Santo, que salgan fuera, Señor, pero que tu voz, Señor, cuando nos digas ven, Señor, que estemos nosotros dispuestos, Señor, a seguirte. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias por todo, te amamos en el
Amén. Padre Santo, te rogamos que nos bendigas de este lugar, Señor, pero más nunca de tu presencia. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te rogamos también que bendigas a mis hermanos que no pudieron estar, Señor. Te rogamos que les bendigas. Mis hermanos que tienen por alguna enfermedad, alguna necesidad, Padre Santo, también te rogamos, Señor, que les ayudes, Señor, que les sanes, que bendigas, que liberes, Padre Santo. Gracias por todo te damos, Señor. Te rogamos que nos despides de este lugar, pero más nunca de tu presencia. Gracias por todo, Señor. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que los bendiga, hermanos.